soy Javier Margallo, residente del Hospital Universitario de Navarra, y vamos a dar una sesión sobre infección en artroplastia total de cadera. Hablaremos un poco de diagnóstico y opciones de tratamiento. Bueno, como bien sabemos, la infección de cualquier prótesis es una de las complicaciones más temidas. Esta tiene una prevalencia de entre el 1 y el 2% en el total de las artroplastias total de cadera. Sin embargo, se espera que esta prevalencia aumente bastante en los años que vienen debido a la demanda creciente que existe en esta técnica quirúrgica. Por tanto, al aumentar las necesidades de prótesis de cadera, pues la prevalencia de infección aumentará con ello. Como bien sabemos, es una infección que, además de tener unas altas comorbilidades, tiene unos altos costes económicos y además disminuye mucho la calidad de vida del paciente. Por tanto, es importante conocerla, saber diagnosticarla bien y realizar un tratamiento adecuado. En cuanto a la clasificación, las clasificaciones más usadas son clasificaciones cronológicas, que clasifican la infección según el tiempo en el que se infecte desde la fecha de la cirugía. Si la infección se produce en los primeros 3 meses aproximadamente, lo denominamos una infección postquirúrgica precoz. Si se produce a partir de los 3 meses, sería una infección crónica tardía, y si se produce en el contexto de una bacteriemia, si la diagnosticamos en los primeros 21 días de los síntomas, aproximadamente, pues es lo que denominamos una infección hematógena aguda. Pues bien, para el diagnóstico de infección protésica, a lo largo de los años se han desarrollado varios criterios diagnósticos para llegar a su diagnóstico. Los primeros que salieron en el año 2011 y hablaban sobre 2 criterios mayores y 6 criterios menores, de los cuales había que cumplir 4 criterios menores. Y los criterios mayores eran la presencia de un tracto fistuloso que conectaba con la prótesis y el aislamiento en 2 cultivos distintos del mismo patógeno. Estos criterios han ido evolucionando a lo largo de los años y en el año 2018 salieron otros criterios, los cuales fueron discutidos en el Consenso Internacional de Filadelfia sobre Infecciones, en el que mantenían los mismos criterios mayores, y uno de los cuales tenía que ser positivo, que es los cultivos positivos o la presencia del tracto fistuloso. Pero, sin embargo, en los criterios menores realizaban una ponderación, de la cual cada uno de los parámetros recibía una puntuación, y la puntuación total, si salía mayor de 6, pues se consideraba que la prótesis estaba infectada. Si el resultado era 0 o 1, se consideraba que no estaba infectada, y si daban puntuaciones intermedias, pues había que confirmarlo intraoperatoriamente con criterios intraoperatorios. Como vemos, en estos criterios ya entraron en uso otros valores, como el dímero D, la leucocitoesterasa y la alfa-defensina. Pero bueno, a pesar de todo esto y de todos estos criterios, pues todavía había casos que se nos escapaban. En la literatura se han encontrado aproximadamente un 10% de los casos que se metían a quirófano pensando que era un aflojamiento aséptico con cultivo negativo, pues que luego contenían bacterias en los cultivos intraoperatorios. Por tanto, algo se nos estaba escapando. Pues bien, para ello, en este año 2021, pues se han desarrollado otros nuevos criterios de la Sociedad Europea de Infección que abandona la clasificación binaria de infectada y no infectada y mete un rango intermedio de posiblemente infectada, que hablaría de infecciones por patógenos poco virulentos o de baja virulencia. Como vemos, divide la clasificación en tres categorías: poco probable que esté infectada, probablemente infectada o infección confirmada. Para tener infección confirmada vale con cualquiera de los siguientes criterios, que se mantienen lo que antiguamente eran los criterios mayores de la presencia de la fístula y 2 cultivos positivos para el mismo microorganismo, pero además añade otros como los recuentos leucocitarios en líquido sinovial, la alfa-defensina positiva, pues ya sería criterio confirmatorio, y otros que veis en la tabla. Por otro lado, para hablar de infección poco probable, pues tendríamos que tener todos los criterios negativos. Que, pues bueno, tendríamos que tener los cultivos negativos, los valores de leucocitos menos de 1500, etc. Y lo que sería la novedad, pues la categoría de infección probable, que es donde hablaría de estas infecciones que igual de poca virulencia, que no diagnosticábamos previamente o se mal diagnosticaban y muchas veces se trataban como si fuesen aflojamientos asépticos y realmente lo que estábamos tratando era una infección.
Pues bien, en esta categoría también es necesario tener 2 criterios positivos, uno de ellos de la exploración física o la proteína C reactiva elevada y luego otro de los que están más abajo. Por tanto, los criterios que habría que cumplir sería o la PCR mayor de 10 o luego la presencia de pus alrededor de la prótesis, la presencia de aflojamiento en las imágenes de radiología, tener historia reciente de fiebre o de bacteriemia y problemas de curación de la herida. Aparte de uno de los criterios de abajo. O serían solo un cultivo positivo en vez de los 2, o en la histología solo una unidad deformadora de codonia, etc. Entonces, con estos criterios se intenta poder diagnosticar esos casos que previamente se nos escapaban y tener una mayor sensibilidad y especificidad. Pues bien, antes de pasar al tratamiento, comentar un poco lo que viene siendo el biofilm, que es una de las causas por la que estas infecciones son difíciles de diagnosticar y sobre todo difíciles de tratar. El biofilm son colonias de microorganismos, de bacterias que se adhieren a materiales inertes y se recubren por una matriz extracelular que les protege de los tratamientos antibióticos y les hace crecer en armonía, digamos. Pues bien, una vez que está formado el biofilm es muy difícil erradicarlo, por tanto la base del tratamiento debe ser prevenir que se forme este biofilm, ya que una vez que esté formado pues va a ser muy difícil erradicarlo y los tratamientos tendrán que ser más agresivos. Aquí tenemos unas imágenes de lo que sería el biofilm en un cepillo de dientes sacado de la bibliografía y antes de comentar con el tratamiento quirúrgico, pues bueno, también tenemos otras técnicas, como sería la supresión antibiótica, que la daríamos sobre todo en pacientes no candidatos a cirugía, y luego también existen otras técnicas ya definitivas, como la artroplastia de resección o prótesis tumorales, que serían cirugías más agresivas ya en casos últimos que hayan fracasado el resto de técnicas. Y luego, en cuanto a otros tratamientos quirúrgicos, pues tendríamos el desviamiento de antibióticos con la retención del implante, y en el recambio protésico tanto en un tiempo como en 2 tiempos. Pues bien, en cuanto al desbridamiento, el conocido como DAIR, desbridamiento antibiótico y retención de implante, en el Consenso Internacional de Filadelfia se preguntaron los expertos si debía tratarse de la misma manera la infección posquirúrgica precoz y la infección hematógena aguda, y con un 94% de consenso dijeron que sí. Sin embargo, había que cumplir unos criterios para poder realizar este tipo de cirugía, que vienen a ser que el inicio de los síntomas sea precoz, en menos de 3-4 semanas, que los implantes obviamente estén bien fijados, si no va a ser inútil realizar esta técnica, que haya buenas partes blandas y que no existan fístulas y que el microorganismo pues, sea sensible a antibiótico. Entonces, si se cumplen estos criterios, podríamos realizar un DAIR, tanto en infección hematógena aguda como en posquirúrgica precoz. Y el éxito de esta cirugía pues depende sobre todo de la formación del biofilm. Como hemos dicho antes, hay que realizarla antes de que el biofilm se haya podido formar, porque si no va a ser difícil erradicarlo. También se preguntaron en el Consenso de Filadelfia si esta cirugía era una emergencia. Pues bien, con un 97% de acuerdo, pues quedaron en que no es una emergencia. Es más importante primero optimizar el estado del paciente, tanto coagulación, anemia, hiperglucemia y el estado nutricional, y posteriormente realizarlo, teniendo siempre en cuenta de que lo más importante para conseguir el éxito de esta cirugía es la duración de los síntomas. Si tenemos menos de una semana de síntomas, el éxito de la cirugía es mayor. Por tanto, no es una emergencia, pero sí que se puede considerar un procedimiento que haya que realizar con urgencia. Y ya para acabar con el DAIR, pues bueno, en cuanto a la pregunta de que si hay que identificar el microorganismo previamente a la cirugía, pues obviamente es muy importante, pero en el Consenso de Filadelfia, con un 94% de acuerdo, quedaron que no es necesario. Es más importante realizar un tratamiento precoz que perder tiempo en identificar al microorganismo. Por tanto, si se puede, es lo ideal, pero si no se puede, lo más importante es evitar que se forme el biofilm. Por tanto, no es necesario identificar el patógeno previo a realizar el desbridamiento. Luego, hablando de los recambios, como bien sabemos, se pueden realizar recambios tanto en un tiempo como en 2 tiempos. Para realizar el recambio en un tiempo, que como podemos pensar, pues tiene ciertas ventajas teóricas sobre el recambio en 2 tiempos, como mejor calidad de vida, recuperación más rápida, etc. Pero
hay que cumplir unos criterios para poder realizarlo, como viene a ser tener un organismo identificado, que ese organismo sea sensible a antibióticos y tener un buen estado de partes blandas. Si se cumplen esos 3 criterios, pues se podría realizar un recambio en un tiempo. Y una vez realizado, pues el tratamiento que habría que instaurar pues serían primero 2 semanas de tratamiento antibiótico intravenoso y posteriormente continuar con unas 4 o 6 semanas de tratamiento antibiótico oral. Y si se puede realizar un recambio en un tiempo, pues las ventajas que podemos tener son la menor morbilidad y mortalidad del paciente, tener una recuperación funcional más rápida, debido a que nos ahorramos ese tiempo de espaciador o en el que le hemos quitado la prótesis al paciente y estamos esperando a implantar la definitiva. Por lo tanto, aumenta la calidad de vida y obviamente pues tenemos un menor coste económico, ya que nos ahorramos todo el proceso de segunda cirugía, etc. Además, si este tipo de cirugía se realiza según los criterios, pues el éxito es bastante alto, entre un 85 y un 90%, con tasas de reinfección similares a las que tenemos en los recambios a 2 tiempos. Pero obviamente, pues siempre va a haber casos en los que un recambio en un tiempo no va a ser posible y hay que realizar un recambio en 2 tiempos con la clásica retirada de prótesis, instaurar un espaciador o no poner un espaciador, pero dejar un tiempo libre de prótesis con tratamiento antibiótico y en un segundo tiempo instaurar la prótesis definitiva. Y en este caso, ¿cuándo estaría indicado realizar la implantación de la prótesis definitiva? Pues bueno, no, en el consenso de Filadelfia se dijo que no existía suficiente evidencia para contestar esta pregunta. Debe ser una pregunta que hay que responder con el equipo médico, según la clínica del paciente, cómo vaya la analítica y cómo vayan evolucionando los cultivos. Sí que hay unas recomendaciones que aproximadamente son que si el organismo es conocido y tenemos un buen estado de partes blandas, pues realizarlo unas 2-4 semanas, y sin embargo, por el contrario, si no está identificado el organismo y hay un mal estado de partes blandas, pues realizarlo en unas 8 semanas. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Un saludo.